ya como decían en esa época, unos lentes que se veía a través de ellos el alma y el corazón y todo. Y eso era para mí un motivo de aislamiento social. No era chévere tener anteojos. Pero lo lindo de la historia y por qué escribí esto es porque gracias a Dios tuve unos papás que eran insistentes con cuidar los ojos. Era tanto el tema de mis gafas que mi mamá tenía que pegarme espadadrapo en las gafas para que yo no las perdiera, porque era muy desjuiciado con las gafas. Entonces, aparte de los lentes, tenía que llevar el karma que mi mamá me pegaba 2 cintas. Entonces, yo pensaba en esto, lo interesante que es tener a alguien que cuide tus ojos. Y esto lo conecto con que cuando yo llegué al Señor y conocí al Señor, aún no había nadie en mi casa en la iglesia. El primer milagro que yo sé que el Señor hizo en mí fue sanar mis ojos, porque desde los 3 años usé gafas hasta el año 2001, que fueron mis primeros años en Dios, y lo primero que Dios hizo fue sanar mi visión. Algo que parecía imposible, incluso los médicos decían que yo tenía que usar gafas de por vida por la cantidad de trastornos visuales. Y lo que hizo Dios fue sanar mis ojos. Y es importante entender esto. Viene un tiempo, espiritualmente hablando, en donde Dios introduce a su iglesia para sanar su visión. No alcanza uno a imaginar lo importante que es la visión para un ser humano hasta que tú no tienes una pérdida de visión. Cuando yo empecé a recuperar mi capacidad de ver bien, yo me atrevo a decir que le pido al Señor que no permita que yo algún día no pueda ver con mis ojos. Porque si hay algo complejo, es que un día tú te levantes, y no sé si lo has pensado, y un día lo que simplemente la acción más natural cuando abres tus ojos es que tú puedes ver. Pero no sé si has pensado que un día te levantaras de tu cama y no pudieras ver, o vieras todo borroso. Tu vida tendría que cambiar radicalmente en muchos aspectos. Lo que haces, lo que trabajas, cómo vives, está determinado por cómo ves. Y como es algo que tenemos todos implícito, todos abrimos nuestros ojos y vemos, algunos mejor que otros, entonces determina mucho cómo ves las cosas. Y el Señor me llevó a esto. Se cree que en los primeros anteojos correctivos surgieron en el norte de Italia. No existe alguien que los inventó específicamente, pero se le atribuyen a 2 monjes dominicos, Salvino de Armarte y Alessandro de la Spina. Fueron los que desarrollaron el primer modelo existente conocido en el siglo XIII de unos anteojos, y en el desarrollo de la historia se considera uno de los inventos más importantes de la Edad Media, los anteojos. Los primeros anteojos consistían en 2 lentes convexos que corregían la presbicia y la hipermetropía, que es cuando uno no ve bien de cerca, y estaban montados sobre marcos de hueso, creo que hay una imagen, o de metal o cuero, que se sostenían con la mano. Y eso fue un invento revolucionario en la Edad Media, porque la precariedad de muchos de los tratamientos médicos de la Edad Media provocaba que la gente perdiera su visión rápidamente. Es más, me puse a leer acerca del tema y encontré que la mayor cantidad de episodios de ceguera de gente que nació viendo y en el transcurso de su vida perdió su visión sucedió en la Edad Media. Por una sencilla razón: la gente no tenía conciencia del cuidado de sus ojos. La gente hacía actividades como metalurgia, como la artesanía, y ustedes saben que todas esas cosas desgastan su visión, porque el que más se esfuerza es el ojo, y la gente al ocaso de su vida, ancianos o mayores, perdían la visión. Entonces estos monjes y muchos otros desarrollaron o empezaron a pensar en un elemento
que permitiera tratar los problemas de la visión. Y aparecieron lo que para nosotros hoy es fundamental. ¿Cuántos usan gafas aquí? Que levanten las manos. Casi el 50% de la iglesia necesitamos unas gafas para poder ver bien. Ahora, yo uso estas gafas, y estas gafas, al contrario de las de mi infancia, son unas gafas que simplemente tienen un tratamiento preventivo, ya no correctivo, porque simplemente tienen dos filtros para que el ojo no se canse con las pantallas, con la luz antirreflejo, y algún poquito, lo más mínimo de aumento para poder ver de cerca, que fue lo único que quedó de todas esas cosas que tenían mis ojos. Y cuando yo pensaba en esta palabra, que sé que te va a bendecir, el Señor habló a mi corazón a través de esta palabra, con una instrucción. Dios te trajo a la iglesia para sanar tu visión. Y alguien en esta mañana tiene que recibir esto. La iglesia no es un lugar donde religiosamente tú tienes un encuentro con Dios. La iglesia es un lugar donde espiritualmente el Señor pone sus manos sobre tus ojos espirituales para que tú comiences a ver lo que Dios ve y no sigas viendo lo que tú estás viendo en la vida. Entonces, bajo ese contexto, la iglesia es fundamental para el avance del propósito de Dios. Mi hermano hablaba que la trinchera era un lugar, era una excavación donde los soldados en medio de las batallas se refugiaban para permanecer en pie de batalla. Y esto también está conectado, porque si tú no guardas ni cuidas lo más importante que Dios te dio para avanzar, que son tus ojos, tu visión espiritual, si tú no preservas la vida de muchos espiritual, depende de cómo estás viendo hoy lo que tú estás atravesando. Muchas de nuestras crisis atraviesan simplemente por un sentido de cómo estamos viendo algo. Y por esa razón yo he llegado a la conclusión que en un lugar donde se predica lo mismo, donde se recibe lo mismo para todos, unos ven algo diferente y otros ven otra cosa diferente. Y por esa razón unos tienen resultados diferentes y otros no tienen resultados. Por esa razón, en un mismo lugar, de una misma palabra, de una misma voz, unos crecen y otros se estancan. Unos avanzan y otros están detenidos. Diga conmigo, todo tiene que ver con nuestra visión. ¿Está de acuerdo conmigo? Segundo de Corintios capítulo 4, verso 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y este verso es importante: en los cuales el Dios con minúscula no está hablando de Dios el Señor, está hablando del Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí hay varias cosas importantes en este verso y quiero avanzar rápidamente. Nuestra vida, diga conmigo, nuestra vida se define entre luz y sombras. Tu vida se define entre luz y sombras. Mi vida se define en qué áreas de mi vida fueron alumbradas por la luz y cuáles permanecen todavía en sombras. Y la guerra espiritual gira en torno a que Satanás tiene un deseo: cegar, diga conmigo, cegar, que tú no veas. Y espiritualmente los ojos del espíritu son el entendimiento. Bajo la lectura de este verso, ceguera es que tú no puedas entender algo que Dios quiere que tú entiendas. Por eso el deseo de Satanás, más que hacer algo para estorbarte, es cegarte, quitarte la visión. Porque el día en que Satanás te quita la visión, hay algo de tu vida que queda en sombras. Pero dice verso 4 que asimismo la luz del evangelio de Cristo es la que resplandece nuestra vida, para que nosotros podamos ver la imagen de Dios. Qué lindo esto. Entonces, nuestro desafío todos los días como iglesia es que la iglesia anda entre luz y sombras. Tú puedes llevar años en la iglesia, pero todavía hay cosas que aún la luz
no ha podido alumbrar. ¿Cuál es el desafío del cristiano? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Porque cada vez más, a la intensidad de congregarnos, al tiempo en que nos congregamos, hay más luz y menos sombra. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me atrevo a decir que hoy totalmente mi vida está alumbrada por luz, porque yo creo que yo personalmente todavía tengo muchas sombras que necesita la luz llegar. Pero cada vez más me convenzo que cada vez más mi vida está más alejada de las tinieblas que de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos años había más oscuridad, pero día a día al congregarnos en la iglesia del Señor, escuchar la predicación de su palabra hace que su luz resplandezca mi oscuridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por esa razón, el antecedente de este verso es que el Dios de este mundo nos cega el entendimiento. Y esa condición en la que nos deja es que no permite que tengamos una visión óptima. Diga conmigo, una visión óptima. ¿A cuántos les gusta ver bien las cosas? Es más, ¿cuántos se han comprado en estos días el televisor, los televisores de última tecnología? No sé si usted ya cambió el HD, ahora tiene 4K. ¿Ya estamos en qué K, Diego? ¿En el 8K? 16K. O sea, ya eso sale del televisor y te da el maíz. Ya. No hay nada más espectacular que ver imágenes en alta definición. No hay nada. Nosotros con mi esposa se dañó los televisores tienen unas luces que son las que proyectan la imagen, y se dañó uno de los colores de esos LED que hace la combinación, y todo se ve azuloso. Y yo digo, Señor, yo sé que yo soy de millonarios, pero tampoco, o sea, yo quiero ver todos los colores. Y entonces cambia uno de televisor y uno dice, hay cosas que cuando tú las ves bien, correctamente, cambia la percepción de todo. Por eso es muy importante, y dígale al que tiene a su lado esto, es muy importante que Dios sane tu visión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor está sanando poco a poco nuestra forma de verlo a Él? Amén. Y por eso la única solución a este verso es que va a venir un momento en donde la luz de Cristo va a resplandecer nuestra visión hasta que se haga evidente y visible el Evangelio de Cristo. Y por eso hoy este tema tiene que ver con que la iglesia es como los anteojos. La iglesia por años ha tenido una imagen distorsionada de lo que es y de lo que Cristo quiso hacer por medio de la iglesia. Etimológicamente, el significado de la palabra iglesia no es un significado espiritual, es un significado funcional y viene del griego. La palabra iglesia aparece solo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la gente no iba a la iglesia, la gente iba al templo. Porque el templo judío es un lugar externo. El templo de todas las religiones y creencias milenarias, aún más antiguas que el cristianismo. Todas las religiones orientales se fundamentan en que tú vas a un lugar que es un templo donde tú alcanzas una experiencia espiritual que te hace encontrar con alguien supremo. Pero en el Nuevo Testamento la palabra eclesia es más de la sociología. La palabra eclesía en el griego significa llamados a salir, o significa asamblea o congregación, porque la iglesia o la eclesía de los griegos es que cuando en la comunidad había un problema, llamaban a la eclesía, es decir, llamaban a ciertas personas, los convocaban a las plazas, porque en las plazas, en la comunidad, se solucionaban las discusiones sociales. Los griegos tenían eso como la eclesía. Y el término de eclesía fue adoptado no por los que iniciaron la iglesia, sino por los que de afuera veían lo que era la iglesia. Ahora, otro término más moderno, también griego, que es el que da origen a la palabra en inglés church, que es la traducción literal de iglesia, es la palabra kyriake o tokuriakon,
del griego, perdónenme mi griego, pero no es muy fluido. Y estos términos se refieren a que es algo del Señor o que le pertenece al Señor. Y en el Nuevo Testamento estas palabras se usan para hablar de la cena del Señor o del día del Señor, refiriéndose al día en el que la iglesia se congregaba. Es decir, que estas dos definiciones griegas nos dan una perspectiva que la iglesia no solo es una asamblea, una congregación, sino que también era un lugar donde esa asamblea se reunía para adorar al Señor. O sea, si usted quiere una definición de iglesia bajo una óptica etimológica, eso es la iglesia. Pero la óptica del Señor va un poco más allá, da un paso más allá, y en ese me quiero centrar. Tenemos una imagen distorsionada de lo que es la iglesia, porque el propósito con el que Cristo funda la iglesia, crea la iglesia, no es quizás muchas veces el mismo que nosotros entendemos como iglesia. La iglesia culturalmente se puso en un lugar de desarrollo social. Cuando tú ves la iglesia en la línea del tiempo de la historia, la acción religiosa de ir a la iglesia se convirtió en un fenómeno sociocultural. Y de acuerdo a la sociedad y la cultura, la gente se disponía para ir a la iglesia. Es más, nosotros hoy, aunque tenemos la verdad de Cristo, la revelación de Cristo, estamos llenos de una mano de conceptos, criterios, adornos que nos hacen creer que tenemos la idea de lo que es ser iglesia o hacer parte de una iglesia. En las edades antiguas de nuestra historia, la iglesia era tan importante como edificio que alrededor de la iglesia se fundaban las ciudades. Es más, el lugar más importante de los pueblos coloniales precolombinos de nuestra cultura colonizada después que los españoles vinieron, es que ellos vinieron con la idea europea de que alrededor de una iglesia se desarrollaba la sociedad. Cuando tú lo ves bajo esta óptica, entiendes que cargamos una herencia histórica, pero no una verdad. Para nosotros la iglesia en el contexto es un fenómeno social. Los sociólogos estudian la iglesia desde qué pasa, por qué la gente va a un lugar a buscar a Dios. Y cuando tú vas a la Biblia a encontrar esto, pues no lo encuentras, porque en el concepto de Dios la iglesia no es un lugar y la iglesia no es un fenómeno social. Entonces, la primera conclusión, diga conmigo, tengo una imagen distorsionada de lo que es la iglesia. Esto se debe a que esto es un legado de la historia. Voy a correr en 5 minutos, voy a tratar de hacer una línea del tiempo. Usted sabe que a mí me apasiona la historia. Le quiero recomendar este librito. Lo consigue en la Panamericana, se lee en un día si usted quiere. Es un resumen, es genial. Los orígenes del cristianismo, los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana. Y no tengo negocio con la editorial, ni le voy a decir. Vaya, búsquelo en Panamericana. En este libro pude encontrar un resumen bien interesante de cuál es la imagen correcta de la iglesia y cómo se pervirtió hasta nuestros días. Quiero basarme en esto. La iglesia primitiva es la iglesia más fiel al diseño cristocéntrico de iglesia. Y primitivo no se entiende por viejo o anticuado. Primitivo traduce la primera. Diga conmigo, la primera. ¿Cuál es la copia más fiel de algo? Diga conmigo, la primera. Usted sabe que cuando no había producción en masa industrializada, se referían a que la copia más valiosa de algo era la primera, porque la segunda ya había sido alterada, y así sucesivamente hasta que la última copia era la más imprecisa. Pero ¿qué es la iglesia primitiva? La iglesia primitiva no es una iglesia antigua, no es una iglesia anticuada, no es que los primitivos eran los viejos, no es que eran los cavernícolas de Cristo, no es que vivían haciendo cosas como salidas
de la modernidad. No, es que la iglesia primitiva era en esencia la copia más fiel al deseo de Cristo para su iglesia. Ellos lo tenían de viva voz, porque ¿quién fundó la iglesia primitiva? Diga conmigo, Cristo. Cristo, por medio de sus discípulos, fundó lo que es la iglesia primitiva. Entonces la iglesia primitiva es la más fiel al diseño cristocéntrico. La persecución de la iglesia primitiva no provocó su destrucción. Era tan eficaz la iglesia primitiva que aunque todos los imperios existentes la persiguieron y vinieron a dominarla, a subyugarla, a destruirla, no fue así. Por una sencilla razón: el espíritu de la iglesia primitiva radicaba en una visión correcta de para qué éramos iglesia. Era tan importante esto que aquel que era perseguido, torturado, era considerado un honor para él, a tal grado de morir con esta conciencia: yo muero con honor, porque esto es el propósito de ser iglesia. Traje solo 3 frases de algunos de los padres de la iglesia del primer siglo. Ignacio de Antioquía, considerado el padre de la iglesia primitiva: permítanme ser alimento para las fieras, escribió, por medio de las cuales puedo alcanzar a Dios. Yo soy el trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para que sea hallado pan puro de Cristo. Eso no es un texto lindo, eso es una visión de iglesia. Policarpo de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, a la cual Pablo le envía una carta. Juan en Apocalipsis les envía una carta. Mira lo que dice: cuando se le pidió que negara a Cristo, él respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues podría blasfemar a mi rey que me ha salvado? Justino mártir, en el 165 después de Cristo, al frente del verdugo que lo iba a matar, a decapitar: no hay otra cosa que nosotros deseemos sino sufrir el castigo por nuestro Señor y así obtener la salvación. Hay muchas evidencias que el espíritu de la iglesia primitiva tenía clara la visión por la cual éramos iglesias. Es decir, era un honor para ellos perder su vida por la iglesia. Y como Satanás no pudo destruir la iglesia desde los hechos, la iglesia primitiva en los 60 años de fundación hasta el año 64 fue perseguida abruptamente. Es más, lo que se escribió en Apocalipsis, y le boto datos rápidos porque aquí podría quedarme una mañana entera. La iglesia que escribió en Apocalipsis acerca de la tribulación y de las grandes tribulaciones venideras, creía que la tribulación que se escribía en Juan era la que ellos estaban viviendo. Porque el emperador Nerón, el emperador romano más sanguinario con los cristianos, en el 64 después de Cristo, provocó un incendio en Roma adrede para poder inculpar a los cristianos que por culpa de los cristianos habían incendiado, y en 7 días torturó más de 2 millones de cristianos. 7 días. Está consignado en la historia, no en la Biblia. En 7 días fueron torturados, decapitados, niños, ancianos. Todo lo que usted hoy ve en televisión acerca de una guerra, potencielo. 7 días fueron suficientes. En tan solo 7 días Nerón asesinó más de 2 millones de cristianos. Y aún así la iglesia primitiva no desapareció. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fue necesario para Satanás no matar a uno más. Fue necesario para Satanás distorsionar la imagen de lo que era la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el punto de inflexión, el punto complicado? Cuando Roma no pudo destruir a la iglesia por la fuerza, tuvo que acudir, diga conmigo, al engaño. ¿Y qué es engaño? Distorsionar una imagen correcta por una imagen falsa. Y aparece el famoso Edicto de Milán. Y en el famoso Edicto de Milán, Constantino I dice: les permito a los cristianos profesar su fe cristiana, pero a la manera de Roma.
Y empieza el híbrido dañino, en donde los dioses de Roma ahora son santos de Dios, y en donde las costumbres paganas empiezan a mezclarse entre la cultura de la iglesia primitiva, y se vuelve ley en el edicto de Tesalónica en el 380. Teodosio I dice: la oficial religión del Imperio Romano es el cristianismo romano ortodoxo. Entonces no fue necesaria la fuerza, diga conmigo, fue suficiente dañar la imagen. Diga conmigo, pervertir la forma en que se veía. Pasamos en 300 años de gente que considera un honor morir por Cristo a gente que empezó a adaptar la cultura pagana para adorar a Dios. Y si tú estudias la historia de la iglesia, me podría quedar aquí. Desde el desarrollo histórico de la iglesia ha sido la institución más manipulada, más corrompida en la historia de la humanidad. De la iglesia han salido guerras, abusos. De la iglesia, y no solo hablo de la iglesia católica, hablo de la iglesia protestante, que una vez que protestó también fue distorsionada. Porque cuando tú ves la iglesia como algo externo que no te compete a ti, es fácilmente dañable la imagen de la iglesia. Ahora llego al punto, con este contexto llego al centro. El deseo de Cristo. ¿Cuál es el deseo de Cristo para la iglesia? ¿Cuál es la visión de Cristo para la iglesia? Y esta es la razón por la cual este mensaje se llama Anteojos. Cuando tú tienes un problema de visión, lo más correcto es que alguien experto en visión pueda darte un elemento o una herramienta para que tú empieces a corregir tu visión. Y si bien es cierto, el diagnóstico es este: todos en la vida algún día hemos tenido una imagen distorsionada de la iglesia. Te voy a decir algo desde el corazón. Yo llegué a la iglesia en el año 99, ya pasaron añitos. Y cuando yo llegué a la iglesia, en la iglesia, dentro de la iglesia cristiana, vi la mayor distorsión de muchas de las cosas que para mí eran iglesia, y que al día de hoy yo digo, eso no es iglesia. Pero a pesar de, la esencia de la iglesia la puso Cristo en el corazón de alguien que vio lo correcto una vez. Y una vez tú ves lo correcto, tú persigues lo correcto y tú preservas en que tu vida se conecte a ver lo correcto. Dile al que tienes al lado, míralo a los ojos y dile: es necesario que por medio de Cristo comencemos a ver lo correcto. Ahora, la iglesia no es un fenómeno histórico tampoco. La iglesia es un deseo del corazón del Señor. Lo segundo que tú tienes que entender es que la iglesia es tan importante en el escenario de Cristo que la iglesia es el único objetivo de Cristo. Tengo un mensaje alterno a esto que algún día voy a predicar y voy a hacer el paréntesis. Cristo no vino a morir por mí como individuo. Y alguien se va a escandalizar porque hoy, en el egocentrismo del evangelio, donde el yo es más importante que hasta a veces Cristo, hemos llegado a decir que Cristo vino a morir por mí, y eso es falso, porque la Biblia dice que Cristo vino a morir por su iglesia. Ahora, si tú eres parte de la iglesia, entonces también vino a morir por ti, pero nunca vino a morir por mí antes que por su iglesia, porque yo no soy la iglesia. La iglesia es un deseo profundo del corazón de Dios. No existe iglesia, y esta es la máxima de este mensaje: no existe iglesia si no se predica el evangelio de Cristo. Dile al que tienes al lado: no existe iglesia si no se predica el evangelio de Cristo. Tú quieres tener la claridad, la óptica, la serenidad para decir si esta es una iglesia de Cristo o no. Evalúa si en la iglesia se predica el evangelio de Cristo. Tienes toda la autoridad para evaluar lo que quieras. Hay iglesias con sillas plásticas y con sillas acolchadas tipo cine. Eso no determina si es o no iglesia.
Hay iglesias con gente chévere y con gente no tan chévere. Hay iglesias con parqueadero y otras sin parqueadero. Hay iglesias con piso de tierra y otras con alfombra de lujo. Pero eso no determina que algo sea o no sea iglesia, porque bajo esta óptica de Dios, la iglesia solo tiene una función y una comisión: predica el evangelio de Jesucristo. Mateo capítulo 28, 17, 20. 4 acciones. Este es el verso llamado la gran comisión. Y en este el Señor me llevó a fundamentar esta palabra. Y cuando le vieron, diga conmigo, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el verso real. Luego de hacer un análisis de todos los versos acerca de la iglesia, este es el verso real en donde Cristo funda la iglesia. Está este versículo en contexto cuando Él asciende. Dice que antes de su ascensión, todos se congregaron a donde Jesús los citó. Y antes de su ascensión, viene Jesús y las últimas palabras de Jesús en la tierra, como hombre encarnado, como hombre que sus ojos vieron, fue la gran comisión. Mateo capítulo 28. Y este verso conecta con Hechos capítulo 1. Es decir, no son dos escenas separadas. Es que una vez Jesús sube, Él funda la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el espíritu de la iglesia de Cristo? Y a esto me refiero con visión. ¿Cuál es la visión correcta? ¿Cuáles son los anteojos que te van a sanar para ver lo que Dios quiere que tú veas? Es la gran comisión. 4 acciones fundamentales. Diga conmigo, 4 acciones. La iglesia gira en torno a 4 acciones. Número 1, ver a Cristo. Lo primero que dice el verso es que cuando le vieron. La pregunta del millón: ¿alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? No, yo no te hablo de tus ojos físicos. ¿Has visto al Señor? ¿Has visto al Señor? Yo tampoco lo he visto nunca. Quisiera verlo, pero Apocalipsis dice que si yo con mis ojos lo viera, caería consumido por el fuego eterno de su santidad. Es decir, no me conviene hoy en este cuerpo humano, pecador, verlo. Pero la pregunta es: ¿has visto al Señor? ¿Has visto al Señor? Cuando tú llegas a la iglesia, ¿qué ves? Gente linda, gente santa, gente limpia, gente que se pone su mejor outfit para venir el domingo a impresionar. ¿O qué ves? Ves gente rota, gente que no tendría la capacidad, el estatus, el apellido, el linaje para entrar al banquete de un rey. Gente como tú, como yo, que no tiene nada que presentarle a Dios. Pero has visto al Señor. ¿Has visto al Señor hacer cosas en tu vida? Vuelvo y te pregunto: ¿has visto al Señor en tu vida? Dice que estaban los discípulos reunidos ahí y de pronto le vieron. Y lo pongo en contexto de algo que no es menor. ¿Por qué razón le vieron y es tan importante? Porque 40 días después de la resurrección, Jesús era un espíritu visible. El Jesús resucitado ya no era un cuerpo como el que ellos vieron antes de su muerte. El Jesús resucitado era alguien que ya no vivía, ya no dormía con ellos. Era alguien que en medio de la actividad de la iglesia aparecía en medio de ellos. Qué lindo. Nosotros hemos hecho doctrina del Pentecostés. ¿Cómo hacer que el Espíritu Santo descienda? El tema es que eso no es una doctrina. Eso es una acción natural a aquellos que hacemos iglesia de la manera correcta, a la manera de Dios.
Por eso los que amamos la iglesia, amamos ver a Cristo. Nosotros los que amamos iglesia, amamos ver a Cristo en todo. Vemos a Cristo en cualquier recibo de luz que estaba imposible por pagar y se pudo pagar. No es que vino un billete del cielo, no es que no fue tu trabajo, no, es que fue Dios, fue Cristo quien te dio la capacidad de pagar hasta el recibo de la luz. Eres iglesia cuando tienes la visión correcta. Cristo, necesito ver a Cristo. Ahora, no somos cristianos porque seguimos a Cristo, somos cristianos porque vemos a Cristo en todo. Dice la Biblia que Santiago, un servidor que estaba siendo apedreado, el primer mártir de la iglesia, y Esteban estaba siendo apedreado y estaba ahí postrado, arrodillado, y mientras caían las piedras, ¿qué hacía Esteban? Alzando sus ojos, veía al Señor. Yo me imagino a Esteban en medio del dolor de las piedras, con la imagen de Cristo enfrente de él, sonriendo y diciendo: ya voy a llegar, ya voy a ir a donde tú me estás esperando. Se necesita ser iglesia para entender esto. La segunda acción que es inherente a la iglesia, que ve lo que Cristo ve, es que luego de ver a Cristo, dice el verso, le adoraron. Y tengo que derrumbar esto aquí, porque nosotros, para hoy creer que hay iglesia, para nosotros en nuestra modernidad de iglesia, para nosotros iglesia es una tarima con un micrófono y unos músicos, alguien que predique y alguien que cante. A eso se redujo esto tan impresionante. Ser iglesia es más allá que ver un predicador que habla bonito. Ser iglesia es más que tener música que me permite adorar congregacionalmente. Y el Señor golpeó muchas cosas a través de esto. ¿Cómo fue la adoración de esa primera iglesia? ¿Por qué lo adoraron? ¿Sacaron sus mejores cantos? ¿O qué fue lo que hicieron para adorar? Y el Señor me llevó a Abraham. La primera vez en la Biblia que se habla de adoración no tiene que ver con canción, tiene que ver con obediencia. La primera vez que en la Biblia se dice que alguien adoró, no se refiere a que alguien cantó o dijo santo o dijo aleluya. Se refiere a alguien que dijo: dame tu hijo, y él dijo: yo lo haré por ti, yo voy a subir al monte y allá vamos a adorar. Porque el Señor demanda de la iglesia no solo que lo veas a Él, sino que le obedezcas a Él. ¿Cuál es la adoración que al Señor ama de la iglesia? Diga conmigo: la que busca adorarlo. Número 3, acto seguido, la iglesia que ve a Cristo y adora a Cristo es una iglesia que es cercana a Cristo. ¿Cómo estaba lejos cómo estaba Cristo cuando lo vieron? Estaba lejos. Pero dice que cuando lo vieron, le adoraron. ¿Y quién se acercó? No me acerqué yo a Él, Él se acercó a mí. Qué lindo es. Es una iglesia que tiene esta conciencia. No es que yo me acerco a Él, es que cada vez que yo lo adoro y lo veo, Él se acerca. Y lo más importante, una iglesia es comisionada. Porque luego que lo ven, luego que lo adoran, luego que Cristo se acerca, ese mismo Cristo antes de irse dice: y a ustedes les dejo una tarea. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? No les dijo: y ustedes fundarán el ministerio santo de las danzas. No les dijo: ustedes harán culto miércoles, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. No les dio otra instrucción diferente a ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, con esta garantía: que mientras ustedes predican, yo estaré con ustedes hasta que yo vuelva. Si a ti no te emociona eso, si a ti no te emociona saber que tenemos una iglesia que está viendo lo que Dios ve, por ende todo lo demás no es que esté mal, es que es humano. Todo lo demás lo sostienen los seres humanos.
Yo puedo cambiar la estrategia de crecimiento. Yo puedo cambiar el discipulado como estamos haciendo ahora en casa. Hago la cuña que se están renovando y mejorando, porque todo desde lo humano estratégicamente es revisable, es cambiable, pero la esencia de la iglesia, la visión de la iglesia no es alterable. Cuando tú te pones los anteojos de Dios y tú permites que el Señor ponga en ti una visión correcta de la iglesia se convierte en los anteojos que sanan tu visión. Y quiero terminar con esto. Diga conmigo: todo se transforma cuando comienzo a ver bien. ¿Cuántos que fueron al optómetra y empezó a hacer la fórmula? Cuando su ojo se adaptó a la fórmula de los lentes, usted sonrió y dijo: ya veo bien. Porque no hay nada más espectacular que ver bien. Cuando nada estorba tu visión. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el verso más pervertido de la historia, porque este verso ha sido usado para hablar del fundador, no fundador de la iglesia. La iglesia tradicional lo llama el primer papa. Algunos judíos lo llaman el alma de la iglesia, porque esto no tiene que ver con una corriente nomás. Este es el verso más mal interpretado. Cuando yo leo este verso, yo podría entender que le están hablando a Pedro, pero cuando tú vas versos atrás, Jesús en el 16 hace una pregunta y él dice: ¿y ustedes? En otro sentido, la pregunta es: ¿y ustedes qué están viendo de mí? Y entonces todos empiezan a dar sus visiones acerca de Cristo. Y uno dice: tú eres el profeta, tú eres el sucesor de Juan, tú eres el sucesor de Moisés, tú eres, hasta que se levanta alguien que está viendo lo que el Padre quiere que vea. Y dice: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador nuestro, quien es merecedor de toda la gloria y el honor. Y cuando él dice eso, Simón, se levanta a Jesús, calla a todo el mundo y dice: tú eres bienaventurado. Y por causa de eso, diga conmigo, por causa de que vio bien, dejó de ser Simón la caña débil para ser Pedro la roca fuerte. Por causa que empezó a ver lo que el Padre veía, él recibió esta promesa. Y este es el verso bomba: todo aquel que empiece a ver lo que Pedro vio, sobre esa visión, no sobre Pedro, sobre ese entendimiento, yo edificaré la iglesia del Señor. Alguien diga amén. Cuando tú ves a Cristo como el fundamento de tu iglesia, cuando tú ves a Cristo como el fundamento de tu fe, la iglesia comienza a ser como unos anteojos que sanan tu visión. Y cuando yo echo para atrás en mi mente, en mi memoria, ¿qué me conectó a mí con Dios? Quizás como muchos de los que estamos aquí hoy, fue una pequeña iglesia que se apareció en un momento de visión borrosa y puso una visión correcta que me permitió ver a Cristo. La iglesia todos los días es juzgada, vituperada, maltratada, pero es tan poderoso lo que para Cristo es la iglesia, que Cristo en Apocalipsis capítulo 22 verso 18 no está, porque es algo que he venido leyendo y entendiendo. En Apocalipsis 1 y en los evangelios, la iglesia es una novia que espera.
Pero en Apocalipsis 22, verso 18, la promesa es que la esposa y el espíritu dicen ven, porque la novia ya no es novia, ahora es esposa. La iglesia de Apocalipsis 22, 18 ya no es una novia inmadura a la espera de algo, ahora es la esposa de Cristo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la iglesia no es una invención humana, no es un juego de niños, no es un lugar donde tú vas para sentirte bien y retirarte del contexto de tu vida, de tu rutina. La iglesia es el celo ardiente del Señor. La iglesia es su esposa. Yo recuerdo que uno de mis traumas de infancia fue mi profesora de tercero. Mi mamá se ríe porque se acuerda. Esto me ministró el corazón, porque esto va ligado a mi trastorno de visión. Como yo tenía un trastorno de visión, me costaba ver y concentrarme, porque cuando uno ve de lejos, ¿qué hace uno? Uno apachurra los ojos. Y como por más aumento que tuvieran mis gafas, cada vez necesitaba más aumento. Era la degeneración de mis ojos. Ninguna fórmula me servía para ver bien. Y a esto le adicionamos que mi hermano y yo nos llevamos 14 meses de diferencia. Sí, yo sé que algunos pensaron, ustedes no lo esperaban. Sí, de verdad, yo lo tengo claro. Mi papá no respetó las dietas ni nada de eso. Entonces mi hermano siempre ha ido un curso adelante en el colegio, un curso adelante, y la personalidad de mi hermano y la mía son totalmente diferentes. Mi hermano se regalaba para todo, mi hermano era más participativo, a él lo querían todos los profesores. Si decían necesitamos un CAFIR para una demostración de la Fuerza Aérea, mi hermano decía yo. Él era de ese nivel. Mi papá puede dar un testimonio un día. La profesora de tercero amaba a mi hermano, porque además hemos sido muy buenos estudiantes, hemos sido muy aplicados en el estudio y demás. Y cuando yo llegué a tercero me tocó la misma bendita profesora de mi hermano, que cuando vio mi apellido y supo que yo era el hermano, puso sus ojos sobre mí diciendo es la réplica de Fabio. Y fue el año más tormentoso para mí en el colegio. Nunca en la vida mi mamá tuvo que ir al colegio por algo, solo en ese bendito tercero de primaria. Una profesora de pelo corto con pinta de hitleriana. Yo creo que también se identificaba porque tenía unas gafas igual. Y la señora tenía un guante, porque no tenía 3 dedos en su mano. O sea, un guante como esos de billar. Y siempre permanecía con una mano escondiendo sus dedos en la bata. Y se llamaba Blanca esa bendita señora. Las blancas son terribles. Nunca lo voy a olvidar. Blanquita, que Dios la tenga en su gloria. Donde quiera que esté, que el Señor se apiade de ella. Porque fue tormentoso para mí el tercero. Porque la gente siempre tiene una expectativa por encima de uno. Entonces ella creía que yo era la réplica de Fabio. No contaba con que yo no veía ni por mi mamá. Y aparte de todo era la directora del grupo y era la profesora de matemáticas. ¿Cuántos se acuerdan de su profesor santo de matemáticas? Dios mío. Era la personificación de Satanás ahí entrar al salón. Profesor de matemáticas. Pero ese tercero que para mí fue tortuoso, yo siempre lo tengo claro porque nunca en mis años de estudiante, mi mami cuántas veces tuvo que ir al colegio, en tercero. Porque en tercero la falta de ver, aunado a que alguien tiene una expectativa mayor de la que tú tienes que dar, te genera una frustración terrible. Y aparte que en la época de nosotros de estudiantes no habían psicólogos en el colegio. El psicólogo era la correa del cinturón del papá.
Y la presión de uno era: yo no puedo fallar, yo tengo que ser como. Y yo cargué eso por muchos años, hasta que un día yo llegué a la iglesia. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque esta palabra nació pensando en esto. Cuando yo llegué a la iglesia, el primer milagro que Dios hizo conmigo, Oscar, físico, fue sanar mis ojos. ¿Quién celebró que sanara mis ojos? Fui yo, porque yo era el que necesitaba ver. Nadie celebró conmigo esa sanidad. Mis papás invirtieron mucho en mi sanidad de los ojos. Yo tuve lentes de contacto permanentes hasta para dormir, que en esa época valían mucho dinero. Y se dio todo para sanar mis ojos, y aún así no se sanaban. Pero fue el día en que yo llegué al Señor, que en una oración muy personal, siendo un niño de 14 años, le dije a Dios: Señor, sana mis ojos, yo quiero ver bien. Y Dios me recordó esa oración, porque hay aquí en este lugar sentados muchos que quizás no físicamente ven bien, pero que tienen ese deseo en su corazón. Esa fue la forma en que Dios me conectó con el espíritu de esta palabra. Hay gente que viene a la iglesia con un deseo: quiero ver bien. Todos aquí un día le hemos dicho a Dios en nuestra intimidad: Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte a ti. Lo que hablan de ti, yo quiero verlo. Yo recuerdo que la primera iglesia en la que yo me congregué, Oasis en Chía, cuando en sus inicios, era una tarima de 3x3 con unas canastas de gaseosa abajo y una alfombra que la recubría arriba. Y yo nunca olvidaré que al lado derecho había una puertica azul, que era un cuartico donde dormía alguien que cuidaba, y en el día era el guardadero de instrumentos. Ahí era todo lo técnico. Y al otro lado habían dos puertas, una que era el baño, o sea, usted no podía entrar al baño en pleno culto porque lo veía toda la iglesia. Y al fondo, la oficina del pastor, y un salón con 60 sillas. Esa era la iglesia. Entonces, cuando alguien había empezado el culto y salía alguien de la oficina del pastor, todos hacían Si salía de la puerta del baño, cierre. Pero si salías de allá, no era importante el que salía de allá. En ese cuartico de allá me daban a mí las clases de guitarra. En ese cuartico de allá el Señor sanó mi visión. Para mí, si tú me llevas a lo más esencial de mi vida en la iglesia, para mí ver a Dios fue el lugar más solitario, más pequeño, menos deseable para verlo a Él. Porque no tiene que ver con lo que hoy tenemos. Yo llego a este lugar y yo siempre le doy gracias a Dios, porque todo lo que Dios nos ha dado físicamente como iglesia, realmente hay lugares en donde no lo hay, y tampoco es necesario. Que Dios no permita que se pervierta nunca lo correcto que es para Dios, iglesia. Que nunca dejemos de ver lo que para Dios nos hace permanecer conectados con la iglesia, con el fuego del corazón del Señor, con su esposa amada. Y es que una iglesia que ve lo que Dios quiere que vea es una iglesia que siempre predica a Cristo en todo momento. Cuando la iglesia pervierte su objetivo, cuando en la iglesia se pierde ese deseo de verlo, cuando tú vienes un domingo a este lugar para ver a alguien y es más importante que ver a Cristo, te saliste de la iglesia. Y entonces Dios me dio esto: hay gente que habita en la iglesia pero no conoce la iglesia. Hay gente que vive en la iglesia pero no ha visto la iglesia. Y si esta serie nos va a conectar con el deseo de la iglesia, un día quizás esto no esté, un día quizás no tengamos sonido, un día de pronto estaremos en otro escenario, mejor o peor, no lo sé. Yo quiero que sea mejor, pero las puertas del Hades, dice la promesa, no prevalecen
cuando hay una iglesia que ve lo que Dios quiere que la iglesia vea, y es que lo vea a Él. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Cuando la iglesia ve a Jesús, cuando te ponen los anteojos y empiezas a ver a Jesús. Y me uno a lo que decía mi hermano el domingo pasado. Hay gente que se tiene que sanar de su visión, porque la iglesia que tú conoces, quizás la que hirió, la que maltrató, es una iglesia que no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una iglesia que siempre sana tus ojos, y cuando son sanados tus ojos, tu vida es transformada. Cuando son sanados tus ojos, y esta es la instrucción de Dios hoy, el Señor va a usar esta iglesia para sanar la visión de muchos. Visiones distorsionadas, visiones equivocadas, visiones lejanas y borrosas de lo que es el Señor para ti. ¿Sabes? La iglesia del Señor siempre giró en torno a un criterio. La iglesia del Señor nunca funcionó en la dinámica de una tarima y una audiencia. La iglesia del Señor, la iglesia que el Señor más amaba, era una mesa de comedor en la casa de una familia. La iglesia del Señor más poderosa y más transformadora es alrededor de un plato de comida, cuando Jesús llegaba y todos alrededor de la mesa se sentaban para escuchar la palabra de Jesús. Lo podían ver, lo podían tener. Si una iglesia no te acerca a Cristo, sino te aleja de Él, esa iglesia no es iglesia. Porque una iglesia verdadera, una iglesia que tiene clara la visión, es una iglesia que te acerca a Él. No te aleja, no te saca. Y por eso esta mañana quiero que te coloques de pie. Todo se transforma cuando ves bien. Y la palabra de hoy tiene solo un deseo. Esta mañana van a ser sanados tus ojos con respecto a la iglesia. La óptica que tienes de la iglesia, Dios ha puesto sus anteojos para que tú veas lo que Él ve. Quizás alguien dice que yo no creo en la iglesia, porque en la iglesia me hirieron, porque en la iglesia me maltrataron, porque en la iglesia me engañaron, porque en la iglesia me robaron. Tuviste una experiencia con gente, pero no te encontraste con la iglesia. Yo he visto las peores actitudes de personas que yo no esperaría encontrar en una iglesia. Las conocí en la iglesia. Yo en un momento de mi vida hice cosas que no fueron dignas de ser parte de la iglesia. Aún en la iglesia, aún ministrando, aún enseñando y aún cantando. Pero un día el Señor puso sus anteojos, sanó mi visión. Y cuando Él puso sus ojos en mis ojos, yo empecé a desear ver lo que el Señor ve. Porque el Señor, el Padre que está en su trono eterno, cuando mira a la iglesia, ve a su Hijo, ve a Cristo glorificado, manifestado. ¿Sabes qué es lindo esto, iglesia amada? Cuando tú vienes a este lugar, Él no está viéndote bajo la óptica de tus errores, de tus especulaciones, de tus criterios. Él se pone los anteojos, y los anteojos solo tienen una imagen fijada, es la imagen de Cristo. Y cuando el Padre ve a Cristo, dice: este es mi Hijo amado, yo me complazco en Él. El Cordero inmolado, el Salvador ungido, el Cristo eterno. Y por eso una iglesia que ve correctamente es una iglesia que puede decirle a Él: te quiero ver,
Desesperadamente te quiero ver. Díselo fuerte. Públicamente te quiero ver. Más que palabras, Más que palabras. tú eres. Tú eres a quien quiero. Alguien puede decirle eso a él esta mañana. Te quiero ver desesperadamente. Desesperadamente te quiero ver. Públicamente. Públicamente te quiero ver. Más que palabras, Más que palabras. tú eres al que quiero ver. Díselo una vez más. Yo te quiero ver. Desesperadamente. Quiero ver. Públicamente. Públicamente te quiero ver. Más que palabras, Más que palabras. tú eres al que quiero ver. Tú dijiste que aquel que cree en ti te verá como ríos de agua viva fluirá. Y aunque esté muerto, vivirá. Jesús, te creo. Y Salgo de la teoría, entro en tu realidad. Entro en tu realidad. Antes no te conocía, antes no te conocía. Solo de oídas, pero ahora Cristo ahora. Yo te quiero ver. Le puedes decir. Desesperadamente te quiero ver. Públicamente. Públicamente te quiero ver. Aleluya. Alguien puede decirle al Señor esta mañana. Una última vez díselo. Es a quien quiero ver. Te quiero ver. Yo te quiero ver. Desesperadamente te quiero ver. Públicamente. Públicamente te quiero ver. Más que palabras, Más que palabras. tú eres al que quiero ver. Oh Señor, levanta tus manos, amado Dios. Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra. Gracias porque sé que estás abriendo mis ojos, que estás sanando mi visión. Gracias porque voy a ver lo que tú quieres que vea, porque te voy a ver a ti, Señor. Gracias, amado Dios, por esta iglesia que me ha mostrado a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Mientras adoramos, si hoy deseas ofrendar, si hoy deseas honrar al Señor con tus finanzas, mientras adoramos, ven adelante por un sobre. Gracias, Jesús. Yo te quiero ver. Desesperadamente te quiero ver. Gracias por mantenerte conectado a nuestra transmisión. Esperamos que esta palabra haya edificado tu vida. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales. Gracias por tu generosidad. Si necesitas acompañamiento y no asistes a ninguna iglesia y deseas congregarte, contáctanos. Estamos para servirte.